Listo. Dejo entonces a Alejandro. Muchas gracias, Alejandro, por tu apoyo y te dejamos entonces ahora a ti la palabra. Primero que nada, pues gracias a todos ustedes por venir, por atender a la cita. Y bueno, también quisiera en cierta forma dedicar esto a nuestro compañero que falleció el día de ayer, que es Julio Caal. Creo que tal vez algunos de ustedes los conocieron. Lamentablemente no tengo una foto de Julio que sea buena para colocarla acá, pero pues esto también es una forma de decirle que lo esperamos y que bueno, donde sea que esté mejor ahora. Muy bien. Entonces, hablar de la importancia de Nachtunich para la epigrafía maya es un tema muy amplio y más bien el problema fue cómo le hago para reducir una hora o 45 minutos, porque hay tanto de lo que se puede hablar. Y pues de verdad que es un reto muy... primero que nada, pues Nachtunich se ubica más o menos en el sureste de Petén, cerca de la frontera con Belice. Lo podemos ubicar aquí más o menos donde está el triángulo. Y la cueva se ve más o menos así. Yo debo de confesar que personalmente nunca he estado ahí, entonces me valgo de las fotos de Roberto y creo que es bastante impresionante, ¿no? Cuando uno ve las cuevas, son generalmente en el Petén son enormes, tienen esta amplitud y la de Nachtunich es probablemente una de las más impresionantes por su tamaño. También sabemos que es un complejo de cuevas muy enredado. Tenemos al menos dos brazos importantes, el brazo del oeste y el brazo del norte, o paso oeste, paso norte, como lo tenemos en el plano acá. También sabemos que dentro de la cueva hay manifestaciones arqueológicas, es decir, hubo entierros, hay algunas construcciones, se ven modificaciones del paisaje, entre otras cosas. Entonces, la cueva en sí es un sitio que estuvo ocupado mucho tiempo, no de forma permanente, pero sí con varios visitantes a lo largo del periodo clásico, incluso desde antes. Y bueno, su importancia sigue hasta el día de hoy. En general, la formación de las cuevas en la región kárstica pues es producida por la erosión del agua, ¿no? Durante cientos de miles de millones de años. Y a medida que el agua va perforando, va abriendo grietas en el suelo y esas grietas con el paso del tiempo se vuelven las cavernas que conocemos hoy. Y bueno, esos detalles técnicos me los voy a saltar porque realmente no es lo que quisiera hablarles, de lo que quisiera hablarles el día de hoy. Nachtunich es parte de un complejo de varias cuevas. No solamente está Nachtunich, sino que también está Santo Domingo en Guatemala, hay un par más en el sur de Belice, y también tenemos las cuevas de Joloniel, también conocida como cueva de Joljá, y la cueva de Yalel Tsemen, cerca de Toniná. Estas dos en la región del Chol, que muestran cómo los mayas de las tierras bajas visitaban estas cuevas con bastante frecuencia y dejaban huellas de su visita en forma de pintura rupestre, generalmente en colores negro y rojo. A lo largo de la presentación, en algún momento me estaré refiriendo a estos lugares, entonces quería mostrárselos para que pudieran ubicarlos. Y también voy a estar hablando, pues, naturalmente de Nachtunich, de Ixtutz, de Sacul, de Ixcún, de Caracol, de Ucanal, Naranjo, de un sitio que algunos no conocen porque no ha tenido unos grandes titulares, es el Palmar, que está en el sureste de Campeche, y de Huacutal. Todos estos sitios en algún momento serán mencionados, entonces para que los puedan ubicar. Ahora, adentrándonos específicamente al tema de los glifos, hay un par de glifos que debemos ir reconociendo, que los vamos a ir viendo en varios lugares, y que a lo largo de los estudios mayas, a lo largo del desarrollo, digamos, de la epigrafía maya como una disciplina formal, se han ido identificando que tienen alguna conexión con las cuevas o los espacios cavernosos. El primero es este que tenemos a la izquierda, que es el glifo que llamamos Chen o cueva, y que tiene varias manifestaciones. Lo podemos ver como este espacio mitad oscuro, mitad claro, que tiene un ojo adentro. En algunas ocasiones se trata de una mandíbula humana, en otras ocasiones es un glifo de sol, pero también en muchos casos es un ave, es un glifo de pájaro que se caracteriza por la forma de su ojo. Entonces, este glifo en general se refiere a cuevas, ¿sí? Y digamos que en ciertos contextos también habla de lugares poblados como ciudades, pero para nuestros fines del día de hoy lo veremos solamente como cueva. Tenemos otro glifo, que es este glifo que tenemos a la derecha, y este glifo se lee Y y ha sido sugerido como el glifo para cenote o pozo. Y lo que vemos acá es esencial. ¿Perdón?
Creo que alguien abrió su micrófono, ¿no? Ok. Este glifo de cenote o pozo, esencialmente lo que muestra son las fauces del inframundo abiertas, las fauces como de un monstruo huesudo, un cien pies o algo parecido. La representación iconográfica de esto lo podemos ver, por ejemplo, aquí, cuando vemos adentro de las fauces de la tierra, porque Chak es el agua, ¿no? Como los cenotes. Entonces, el grifo de Guay va a aparecer en un par de ocasiones a lo largo de las inscripciones y hace referencia específicamente a estos espacios cavernosos, pero llenos de agua, como el famosísimo de Bolonchen, Frederick Catherwood lo dibujó en el siglo XIX. Ahora, tenemos algunos topónimos que están asociados con el inframundo o con las cavernas. Y esto también vale la pena tener presente porque aparecerán en las inscripciones de Nachtunich por razones obvias, ¿no? Ya que los mayas veían la cueva y en general a las cuevas como estas entradas al inframundo oscuro y húmedo. Uno de los topónimos más comunes es este que leemos Ic-Huaynal, que sería como el lugar del pozo negro, el lugar del cenote negro, entre otras cosas, o Ic-Napnal, el lugar de la laguna negra o de la piscina negra. Y esto claramente tiene que ver con el hecho de que los mayas veían que en estas cuevas se formaban cuerpos de agua, ¿no? Entonces sabemos que en algunas ocasiones hay riachuelos, sabemos que hay pequeñas piscinas, entonces está conectado íntimamente con la geografía de estos espacios. En algunas otras ocasiones solamente aparece como Ikwai, es decir, el pozo negro, pero en ciertos lugares hay una referencia muy enigmática, que es Ikhul Kaab. Esto se traduce aproximadamente como tierra negra perforada. Y esto podría tener algo que ver con la idea de que las cuevas son como heridas en el cuerpo de la tierra. Es decir, que está el terreno y si hubiéramos tenido, por ejemplo, una vara para sembrar, al introducir la vara, habríamos creado un agujero, ¿no? Y el hecho de que está perforado por esta vara serviría como una metáfora no sé cómo ser, pero una idea de lo que representar. En Copán y en Quiriguá también tenemos menciones a estos espacios, pero parecen tener una... ¿No? Sí. Adelante, por favor, Alejandro. Fue una falla técnica nada más. No, no se preocupen. Hoy las Seguimos. fallas técnicas están a la orden del día. Sí, pero sigamos. Ok. Estos son topónimos que veremos reflejados precisamente en las inscripciones conectadas con cuevas. Les estoy tirando estos como pistas porque las vamos a ir utilizando a lo largo de la presentación. Entonces no olviden estos espacios negros, húmedos, perforados de la tierra, ¿no? Hay otro punto que vale la pena también tener presente y son los llamados glifos de emblema. Los glifos de emblema son estos glifos que funcionan como títulos para los gobernantes de las entidades políticas mayas del periodo clásico y pues son un montón, hay de todo, ¿no? Cada ciudad que era una ciudad importante, un reino importante, tenía un glifo emblema. Es decir, el gobernante podía decir, yo soy el señor divino de tal lugar. Y esto se parece mucho a la heráldica europea en cierta forma. Tenemos varios ejemplos, como estos son solo algunos del libro de Simon Martin de 2020 que salió hace poco. Y en realidad el mundo maya es un mundo profundamente dividido y todos estos gobernantes están en constante conflicto unos contra otros. En algunas ocasiones son aliados, en algunas ocasiones forman ligas para combatir contra otros. En fin, es un escenario muy complejo. En Nachtunich tenemos la suerte de registrar muchos de estos glifos de emblema. Y estos glifos de emblema están conectados con los visitantes que llegaron a la cueva. Es decir, nos dicen, llegó, por ejemplo, Rosa María de Petén, o llegó Alejandro de Honduras. Entonces, sabemos que estos visitantes tenían una cierta afiliación política y esa cierta afiliación política está reflejada en estos glifos de emblema que podemos detectar en la cueva. En el caso de Nachtunich, tenemos, por ejemplo, el glifo emblema de Saku
Siempre es un críticas, no es tan claro. A lo largo de la presentación van a ver que me refiero al glifo emblema como de Ishkun Sakul o Sakul Ishkun. Esto tendríamos que discutirlo un poco más. Sabemos que está este reino, sabemos que está también la entidad política de Ishtutz. Todos estos son centros que se ubican en el sureste de Petén, cerca de la región de las montañas mayas. También tenemos glifos emblema que no podemos ubicar. Hay una entidad política que se llama Pashtun y no sabemos dónde está, pero debe estar cerca seguramente. Otra que se llama Hut y tampoco sabemos dónde está, pero no debe estar muy lejos porque tenemos varias referencias a ellos en Nachtunich. Lo interesante es que no son solamente estos visitantes de una región próxima los que llegan a la cueva. También tenemos visitantes que vienen de muy lejos. Tenemos gente que viene, por ejemplo, del Palmar, que está en Campeche, gente que viene de la región de Calakmul, gente que viene aparentemente de Huacutal, que es un sitio cerca de Motul de San José. Y también tenemos referencias implícitas al señorío de Ucanal, Canhuitznal, y referencias muy claras a la gente de Caracol y a los gobernantes de Altunja. Es decir, todos ellos en algún momento llegaban a la cueva como peregrinos para hacer visitas o incluso para cerrar el espacio, como vamos a ver en un momento. En todo caso, lo que esto nos da es que podemos ver que Nachtunich, en un radio de 35 kilómetros, tiene pues, las visitas de Ishkun y Sakul, que son, digamos, los vecinos de la cueva. A 53 kilómetros, es decir, tal vez unos 2 días de jornada caminando, tenemos ya Caracol. Y a una distancia mayor a esa, tendríamos sitios como Huacutal, Canal, o un poco más lejos Naranjo, e incluso más arriba Altunja, que estaría unos 3 o 4 días de camino a pie. Entonces, esto nos dice que el lugar era importante. Solo con ver las inscripciones y hacer este pequeño ejercicio, nos damos cuenta que habían visitantes que venían de todas partes del mundo maya, desde acá arriba, y todos confluían aquí. Y es posible que Nachtunich estuviera en una ruta de peregrinaje y que muchos visitantes llegaran a la ciudad, perdón, no a la ciudad, a la cueva, con el fin precisamente de hacer un peregrinaje. Algunos autores incluso han llegado a sugerir que Nachtunich tendría una relevancia o una importancia tan grande como la que tenía el Monte Tlaloc en el centro de México. Que era un monte eso, porque diferentes pueblos, diferentes lenguas a hacer ceremonias en la cima del Monte Tlaloc, que es un volcán extinto o durmiente. Ahora, para hacer un pequeño ejercicio, aquí a la derecha estamos viendo es el glifo emblema de Ishtu. Si ustedes ven cuidado, pueden reconocer dónde Ishtu. Les voy a darnos, a ver si lo pueden ver en la inscripción a la izquierda. Si ustedes ven con cuidado, se van a dar cuenta que el glifo emblema de Stutz es precisamente el último bloque que tenemos acá, que acabo de marcar en amarillo. Ay, perdón. Esto nos dice que este dibujo, que es el dibujo 69, es una firma de alguien. Alguien puso un graffiti y dijo, yo que soy Yashum Bahlam, el príncipe de Stutz, vine a la cueva. Entonces yo quiero dejar dicho mi nombre y mis títulos. En este caso, es una forma de decir aquí, yo vine aquí. Y es interesante entender que también está ahí para que otros lo vean, para que otros sepan que estuviste ahí. Entonces hay un juego de dos vías en este caso con las inscripciones. Dejar constancia de mi presencia para mí, pero también para otros. Regresando al tema, si seguimos analizando las inscripciones despacio, vamos a ver que tenemos muchísimos vecinos llegando al lugar. Enfatizar eso. Una de las cosas que hace tan importante es precisamente que refleja las interacciones, los peregrinajes, las visitas, las rutas que los mayas del periodo clásico tomaban en la región de Belice y las tierras bajas centrales del Petén guatemalteco y Campeche. Esto es algo que no tenemos de ninguna otra parte. Otro detalle que es sumamente curioso es que si ustedes ven el mapa lingüístico de Guatemala en el día de hoy, saben que hay una comunidad de maya hablantes muy cercana a la cueva. El punto es que la región de Nachtunich históricamente pues, debe haber estado ocupada por hablantes de mopanes. Hoy sabemos que hay hablantes de mopán en lo que es el Petén y también en Belice, entonces en esta región del sur de Belice. Históricamente, seguramente la región de Nachtunich
pues debió haber tenido estos hablantes de idioma mopán desde una cierta época, digamos, histórica, cerca del inicio del periodo colonial al menos. El punto está en que los idiomas más cercanos al mopán no son los idiomas hablados en Guatemala hoy, sino que la mayor parte de sus vecinos históricos son precisamente vecinos y hermanos históricos, son los idiomas de la península de Yucatán, es decir, el maya yucateco, el itzá, que históricamente se ha hablado en la región del Petén Central, y el lacandón, que hoy se habla en Chiapas, pero que en algún momento también se habló en Guatemala. Muy reflejos muy pequeños, reflejos gramaticales que hay influencia yucatecana en las inscripciones. Y esto puede explicarse en parte que tenemos tres hablan de Mopán antiguo, hablan yucateco antiguo. Que esas referencias están especialmente marcadas. Tenemos menciones a los señores de Altunja. Altunja es este sitio en el norte de Belice, donde hoy, digamos, estamos muy cerca de la comunidad hablante de Amaya Yucateco. Entonces, este escenario no parece haber sido muy diferente de lo que habríamos visto en el periodo clásico. Tal vez ya en esta zona se hablaba una forma antigua de yucateco, y cuando los hablantes de yucateco de Altunja, o bueno, no yucateco moderno, pero yucateco antiguo, llegaron a Nachtunich y dejaron su graffiti, ¿no? Yo estuve aquí, lo hicieron reflejando la gramática del idioma que hablaban. Pero espero no complicarles mucho con esto, lo vamos a ver en un momento. Bueno, antes de hablar concretamente del contenido de las inscripciones, me parecía importante hacer énfasis en que la cueva de Nachtunich ha sido un recurso sumamente valioso para los expertos, para los académicos que estudian la escritura maya, porque ha permitido descifrar varias cosas. Y probablemente dos de los elementos más importantes son los silabogramas, que, bueno, varios de ellos fueron reportados en la década del 80 por David Stewart, como el silabograma tzi, hi, yi, sha, shi, que él presentó en este famosísimo documento que es 10 Phonetic Syllables. Esta es una pequeña monografía que básicamente estableció las bases de lo que es la epigrafía moderna. Y para hacer sus análisis, David Stewart utilizó varias de las inscripciones de Nachtunich, que en ese entonces, digamos, no estaban tan conocidas entre todo el público académico porque estaban recién descubiertas, ¿no? Y sin embargo, él logró, pues, en lo que pudo estudiar de las inscripciones, encontrar varios patrones que le permitieron sugerir la lectura silábica de varios signos. Por ejemplo, acá, estos son los dibujos 66, 30 y 28. Y él muestra las conexiones que hay entre los diferentes dibujos. Sabemos por ejemplo, que el dibujo 30 es la firma. Esto precisamente porque en el dibujo 66 es de fulano. Es como Natumal o algo parecido. Natumal Chanak es un señor de Pashtun, que es una entidad política que todavía no podemos ver, pero probablemente está en la región cercana a la cueva. Entonces, con este tipo de patrones y repeticiones, Stewart logró entrar. Otro de los aportes de la cueva están precisamente en el tema del parentesco. Y otra vez es David Stewart, que en una publicación del 97, él señala que en la cueva de Nachtunich se pueden registrar un par de términos que parecen ser muy específicos. Y son estos que les he marcado acá en el dibujo 65. Y si los vemos en la próxima diapositiva, ustedes pueden ver la lectura. Este glifo que está acá, que estoy marcando en amarillo, es un glifo que se lee Sakun Winik. Es una variante de un término que ya conocemos bastante bien, que es Sukun Winik. Sukun Winik es la palabra para hermano mayor, es decir, yo refiriéndome a mi hermano mayor le llamo así. Por otra parte, tenemos un término que nos da el opuesto, es decir, el hermano menor. Entonces aquí en la inscripción lo que tenemos es de un señor de Altunja diciendo
yo visité la cueva y conmigo venía mi hermano mayor, o el hermano mayor, no es específico que diga mi hermano, solo dice hermano mayor. Ahmed se encontró en la cueva de Nachtunich, era una sugerencia totalmente nueva, ¿no? No se habían documentado estos términos todavía en otras inscripciones. Y estos son parte de esos aportes del fenómeno. Hay que entender que el fenómeno de la pintura en cueva no es un fenómeno aislado, ¿sí? No es que Nachtunich sea una cosa única. Hay que entender esto como algo, un fenómeno general de los mayas en el periodo clásico. Pero Nachtunich se destaca porque es el lugar donde hay más y está mucho mejor conservado que en otros lugares. Bueno, estaba mucho mejor conservado que en otros lugares y era uno de los lugares más impresionantes precisamente por eso. En Chiapas tenemos la famosa cueva de Joljá, también conocida como la cueva de Joloniel, donde tenemos algunas pinturas que parecen datar del periodo clásico temprano. Y entre ellas tenemos justamente esta que está en el centro, que muestra a unos personajes de color negro, seguramente personas embetunadas, es decir, pintados con hollín o algún otro material, que celebran una ceremonia y entre ellos está marcado un glifo que se lee como 9 Ahau. Este 9 Ahau probablemente hace referencia al fin de periodo 8 de 1910-00, a inicios del periodo clásico. También tenemos un ejemplo pues, hoy es fundación y tan ceremonia muy parecida, con personajes pintados de negro, que en medio lleva justamente la fecha 9 Ahau 3 Muan, probablemente haciendo alusión exactamente a la misma fecha que aparece en la cueva de Joljá. Ambas son del 426 después de Cristo. Tenemos otros ejemplos también de Chiapas, como el de la cueva de Yaleltzemen, que es del año 661 después de Cristo, que nos comenta alguna actividad en el interior de la cueva, gente que corrió en el interior de la cueva. Y tenemos los famosos que la gente investiga el Lifuanerita. Entonces, que extendido, los mayas les gustaba visitar las realizar homenajes para dejar ofrendas o peticiones en el interior de las cuevas. Esto es algo que todavía existe. Etnográficamente, entre los mayas contemporáneos todavía lo podemos encontrar. Los mayas van a las cuevas para realizar visitas y hacer peticiones, por ejemplo, por el agua, por la comida, entre otras cosas. Y Nachtunich es parte de ese patrón. Entonces, esto solo para mostrarles. Junto con los glifos, también tenemos varias representaciones de imágenes. Por cuestiones de tiempo no quise poner más que solo esta. En este caso tenemos el dibujo 87 y el dibujo 87 claramente nos muestra dos personajes sedentes que platican entre ellos, que pueden ser fácilmente identificados como los héroes gemelos del periodo clásico. El personaje que tenemos a la izquierda se puede identificar por estas marcas en su cuerpo y parece ser Hunahao, mientras que el personaje de la derecha lleva manchas de jaguar y parece ser, pues, Yashpalam. Estos son los héroes gemelos que en el Popol Vuh aparecen mencionados como Xpalamque y Hunahpu. Es decir, en Nachtunich tenemos una representación gráfica de estos personajes unos 1000 años antes de que fueran registrados en el Popol Vuh, que es de la época colonial. Y los podemos identificar a lo largo de la iconografía, pues, precisamente por el tema de las manchas de jaguar y las marcas del número 1 en el cuerpo de estas personas. Ya para el momento de este tema, la llegada de visitantes a las, ahora algunos, por ejemplo, este último dibujo, 82, cuando lo encontraron, inmediatamente estaba en un estado prístino totalmente.
lleva una referencia a 3 personajes. Nos dice que alguien viene de Caracol, perdón. Nos dice que viene alguien de Caracol, que viene alguien de Sakul Ishkun, este sitio que lleva el nombre de Hulup. Y nos dice que también habían 2 visitantes de Calakmul, de la dinastía Khan, y alguien de Yoquel, que parece ser el nombre antiguo de Huacutal o Aguacatal, que es este sitio cerca de Motul de San José, en la parte noroccidental del lago Petén Itzá. Ahora, en varias cuevas tenemos referencias a los eventos que ocurren en el interior de ellas. Por ejemplo, en Jolja tenemos una fecha y nos dicen, en esta fecha llegó alguien a la cueva, alguien arribó a su cueva. También nos dicen que adentro de la cueva se comió. Y esto explicaría, por ejemplo, la presencia de muchos artefactos cerámicos destruidos en el interior de las cuevas, ¿no? Se hacían los festines, las ceremonias, y luego se destruían estas piezas en las cuevas y se depositaban. Esto ayuda a explicar el registro arqueológico de las mismas. También sabemos que hay expresiones muy sencillas como locoy, es decir, se salió de la cueva. Esto es en la cueva de Santo Domingo, muy cerca de Nachtunich. Y este tipo de llegadas, salidas, era lo que a los mayas les gustaba dejar registrado. Es lo que tenemos en las inscripciones en diferentes lugares. En Jolja, pues ya lo vimos, tenemos referencias a las ceremonias, tenemos esta conmemoración. Y es muy probable que cuando los gobernantes llegaran a una ciudad, perdón, no a una ciudad, a una cueva como Nachtunich, precisamente lo que ocurría era que la gente, digamos, vestía, les daba una ceremonia en estos lugares. Estas visitas no ocurrían, tenían ciertas fechas para ocurrir, como lo vamos a ver en un momento. Ahora, ¿qué destaca a Nachtunich? Pues primero que nada, el corpus es la cueva más grande que conoce. Y el corpus de Nachtunich es mucho más grande que el de varios sitios del Petén que conoce. O sea, fácilmente, por ejemplo, comparamos con sitios más pequeños como Dos Pilas, Huateca, Sopaca, totalmente la cantidad de inscripciones que tiene. También sabemos un punto de visita, un punto de peregrinaje, y la mayor parte de los inscripciones de 92, pero son posteriores a 741, varias de las inscripciones. Perdón Alejandro, Hay al menos... eso que dijiste es súper importante, pero se estaba cortando. Solo quisiera preguntarte si pudieras repetir esto de lo que destaca Nachtunich sobre otros sitios. Uno sí, claro. del corpus más grande que tenemos, ¿verdad? En el área. Sí. Ok, me dicen, repito. Ajá. Entonces, una de las cosas que destaca más a Nachtunich entre los sitios mayas es precisamente el hecho de que tiene el corpus de inscripciones, digamos, de una caverna, de una cueva, más grandes que se conoce. Y esto es único, tiene una cantidad súper densa, por decirlo de alguna forma, eso tiene una inscripción. En Canadá tenemos casi un centenar de dibujos, entre muestras que son solamente iconografía y otros que son una combinación de ambos. Entonces, Nachtunich se caracteriza y eso es único realmente. Otro de los temas que es importante enfatizar es que los temas de estas inscripciones, lo que está registrado en la cueva, no es igual que las inscripciones de la superficie. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando un gobernante de Tikal anotaba en una estela, ¿no?, su historia, lo que él decía es: nací tal fecha, conquisté tal ciudad, derroté a fulano. Pero pocas veces nos dicen a dónde fueron, pocas veces nos dicen qué lugares visitaban. No nos cuentan mucho sobre sus ceremonias y sus peregrinajes. Y en el caso de Nachtunich y otras cuevas como Jolja o Santo Domingo, es precisamente ese tipo de información la que tenemos. Sabemos que los gobernantes iban a estas cuevas precisamente porque dejaron en la cueva su nombre. Entonces, esto es excepcional, no lo podemos encontrar en cualquier lugar y hace muy, muy especial la colección de las inscripciones de Nachtunich, menos las que se pueden fechar por algún dato cronológico que logramos amarrar
parecen ubicarse en su mayoría en el Clásico tardío, entre 692 y 745 después de Cristo, aunque muchas de ellas aparecen especialmente después de 741. Estas se pueden enmarcar porque tenemos más o menos seguridad de dos fechas que se pueden ubicar en la cuenta larga, y son esta del 692 y la fecha de 741. Hay que entender un tema importante, y es que en Nachtunich no hay referencias de cuenta larga. No se utilizó la cuenta larga, sino que solamente utilizaban la rueda calendárica. Es decir, no está escrito 9-13-000, 8 Ahau, 8 Wo, sino que lo que tenemos es nada más 8 Ahau, 8 Wo. Y hay que ubicar esta rueda calendárica en el tiempo. Y el problema con la rueda calendárica es que una fecha puede ocurrir cada 52 años. Es decir, cada 52 años tenemos la misma fecha una y otra vez. Y esto pues complica un poco definir la cronología del sitio. Pero tenemos buenas evidencias, como lo vamos a ver en un momento, que nos permiten ubicar con bastante seguridad las inscripciones. Por una parte tenemos este, que es el dibujo 88. El dibujo 88 tiene 3 fechas, una de ellas es una reconstrucción, y la más importante es, por mucho, la última, que nos dice que llegará el gran fin de periodo, 9-13-0000, 8 Ahau, 8 Wo. Y esta fecha pues está anotada acá, nada más como una rueda calendárica. Y lo interesante es que esta fecha está conectada con un verbo que parece ser el verbo descender, kohoi, pero también se ha sugerido que puede ser kohoi, de destruir. Entonces hay dos interpretaciones que se han propuesto para el glifo que sigue, y es una, que alguien llegó y bajó a la cueva, literalmente. Dos, es que alguien llegó a la cueva y hizo el acto de destruir algo. Entonces, Chris Helmke y Brady han sugerido en el 2014 que podría tratarse de una referencia a la destrucción de esclerotemas. Es decir, que un visitante llegaba a la cueva no con el interés de, sino también de hacer un acto vandálico en el periodo clásico. Y esto era en cierta forma un acto de desacralización. Es decir, yo visitaba la cueva de mi enemigo para removerle su fuerza de alguna manera, o su simbolismo, o su importancia, al retirar estos espeleotemas. Los espeleotemas son las estalactitas y las estalagmitas que podemos ver en la cueva, ¿no? Los dientes de la caverna, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, sabemos que los mayas hacían esta destrucción intencionalmente en algunos lugares. Aparte de estos elementos, también sabemos que hay detalles curiosos, como que en esta larga inscripción aparece la firma del escribano. Es decir, el gobernante llegó, pero él no llegó solo, sino que probablemente llevaba a su escribano, y su escribano fue el responsable de hacer pues la inscripción, ¿no? Y aprovechando que él estaba ahí, pues firmó. Curiosamente, también Nachtunich nos provee de varias piezas de información que de otra forma no conoceríamos, como los nombres de algunos gobernantes perdidos. En este caso tenemos el nombre de Tzayach-Ak, que es un personaje de Caracol que en realidad casi no conocemos más allá de esta inscripción. Lo importante es que esta referencia de Nachtunich sirve para llenar algunos vacíos en la historia dinástica de algunos de estos sitios. Por ejemplo, en el caso de Caracol, Caracol estaba en pleno hiato, en una época en la que no se levantaron monumentos, o los monumentos de esa época fueron destruidos. Entonces aquí tenemos otro punto importante en relación a las inscripciones en Nachtunich. La segunda inscripción que permite amarrar la cronología del sitio viene de los dibujos 37 y 52. Y lo pueden ver acá. Es la misma fecha, 3 Ahau, 3 Mol, que parece ser esta fecha del 741. Y para que ustedes se ubiquen, esta es la época en la que Tikal está aumentando su poder. Se destaca otra vez en la época de Yikin Chancawil, es decir, el gobernante B. Y es cuando Tikal logra derrotar finalmente pues, a las grandes ciudades aliadas de la dinastía Khan, como Naranjo, Holmul, entre otros. Muy bien. Ahora, aquí otra vez también tenemos varias fechas, pero aquí lo más interesante es, por ejemplo, en el dibujo 52 que tenemos acá, es la referencia en esa fecha, precisamente para conmemorar el fin de periodo, de un personaje que se llama Chakmash. Chakmash. Este personaje viene acompañado, y le acompaña alguien que es un sirviente, un dependiente,
En realidad su nombre viene descrito con el título de escultor, un Yanabil, del señor de Sac-Oc. Entonces puede ser que sea alguien que venga del Palmar, en Campeche, que es una distancia bastante grande. Ahora, ¿cómo se describen estas visitas o estas llegadas? Ya tenemos la cronología, ahora vamos a los hechos. ¿Cómo podemos determinar los hechos? En diferentes inscripciones en el sitio aparecen pues diferentes verbos que nos dicen qué hicieron los visitantes. Y hay dos que son sumamente, digamos, constantes. Y estos son Juli y Pakash o Pakshi. Juli es un verbo que conocemos de varias inscripciones y es el verbo arribar, es decir, llegar a, es decir, lo que en español diríamos venir. ¿Sí? Y este es el segundo evento más conocido en las inscripciones de Nachtunich. Y nos dicen, en tal fecha arribó fulano con sutano, o en tal fecha arribó a la cueva fulano. Esto pasa muy frecuentemente. El verbo que en cambio tenemos acá arriba, que es pakash, es un verbo que implica que alguien ya estuvo antes en la cueva. Es decir, alguien regresó, alguien retornó a la cueva para una segunda visita o una visita más, no sabemos de cuántas. Entonces, esto implica la continuidad del peregrinaje durante el siglo VIII. El otro verbo, olvidé mencionar que Juli es el segundo evento que más ocurre en las inscripciones de Nachtunich. El otro evento que es más popular, que es el evento más mencionado en las inscripciones, es el verbo il, que en maya significa, en maya clásico, es el verbo ver, atestiguar. Es decir, yo miré algo que alguien hizo. Y lo podemos reconocer fácilmente porque se trata de un ojo. Es un ojo que mira. Y tiene estas antenitas como que si las antenitas fueran a capturar lo que se ve. En fin, este evento implica que una persona llegó con otras y esas personas observaron una ceremonia o observaron algún performance que se hizo en el interior de la cueva. Y lo que es interesante es que muchas veces se dice nada más que se vio un objeto o que se vio algo. Y ese objeto que se vio aparece descrito en las inscripciones como la palabra Monpan, como lo podemos ver aquí, lo estoy marcando en rojo. Este Monpan ha sido sujeto de extensas discusiones y parece ser que quizás se refiere a una cueva misma. Lo vamos a ver en un momento con más cuidado. Es posible que el nombre de Monpan, con el paso del tiempo, haya dado origen precisamente al etnonimio Mopan. Es decir, una elisión de la N, al pasar los siglos, pues se convirtió en Mopan, como lo conocemos hoy. Y esto podría haber servido, digamos, inicialmente como un nombre del sector, posteriormente como un nombre del río, que no está muy lejos, y finalmente, pues designó a la gente que vivía en la vecindad de esa zona como Mopanes. Pero claro, esto es una especulación nada más. Ahora, los verbos ver, atestiguar, este il, ocurren frecuentemente asociados con fechas cerca del solsticio de invierno, entre 690 y 778. En segunda instancia, también es bastante frecuente con fechas cercanas al solsticio de verano, en los mismos años. Esto apunta a que estos eventos de llegar a atestiguar estas ceremonias o lo que se hacía al interior de la cueva eran, digamos, no estaban conectados con la cuenta larga, sino más bien con fenómenos astronómicos. Y esta es otra línea de investigación que podríamos tener en la cueva para ver qué es lo que se observa en esta fecha en el interior de la cueva. Si continuamos, en general, el verbo il, como lo podemos ver acá, siempre viene acompañado de esta palabra, monpan. Y la pregunta es, ¿qué es este monpan? ¿Qué es lo que la gente mira en la cueva que se llama monpan? ¿Qué es lo que vienen a visitar? Y pues Chris Helmke y otros sugieren que quizás es el interior de los brazos, esta parte central de la cueva, porque si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de los dibujos, que son el dibujo 23, el 65, etcétera, 24, 25, 29, se ubican precisamente en esta zona. Entonces, puede ser que Monpan sea un objeto o un accidente natural en esta zona, una estalagmita o algún otro elemento que la gente llegaba a ver intencionalmente.
Pero esto es otra vez una sugerencia, un punto de investigación para abordar. Ahora, aparte de las visitas que mencionamos, que son esencialmente peregrinajes ceremoniales, ¿no? Ir a ver, visitar, regresar a la cueva, tenemos un verbo que aparece al menos 2 veces en las inscripciones del sitio, y ese es el verbo koj. Y koj es un verbo problemático, porque se ha sugerido pues estas dos interpretaciones, como destruir o quebrar algo, o descender. En los dos casos el contexto pues no nos ayuda mucho, no podemos entender mucho precisamente por la inscripción misma, pero es interesante pensar que los mayas al hacer la guerra no hacían la guerra solamente en las ciudades, ¿no? Sino que también llegaban intencionalmente a estos lugares sagrados y los atacaban, los destruían. Y por eso me gusta mucho pensar en este verbo como destruir o quebrar, porque implicaría que un gobernante de una entidad rival que pertenecía a un territorio que no controlaba la cueva, podía llegar a la cueva e intencionalmente atacarla. Y este ataque no era solamente en el plano físico, sino también en el plano simbólico. Es como si hoy Guatemala fuera invadida y lo que la gente que de Guatemala hace es destruir las imágenes de los santos, para demostrar que los santos de Guatemala pues no son tan importantes como lo que ellos traen, por decir algo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el nombre de Nachtunich? ¿Qué sabemos del propio nombre de la cueva a partir de las inscripciones mismas? Pues al menos en 2 lugares que podemos identificar con certeza, en el dibujo 34 y en el dibujo 66, aparecen referencias a que se vio o se arribó a Ikhulkab, ¿sí? Y este Ikhulkab a veces también viene acompañado de Monpan. Y esto implicaría que este lugar, digamos que se puede traducir como la tierra perforada negra, con este signo de interrogación en medio, sería el nombre del lugar. Sería la forma en cómo los mayas en el periodo clásico llamaban a la cueva misma. Es decir, el lugar perforado oscuro o algo así, o la tierra oscura perforada, alguna cosa como esta. Y en el caso de Icuainal, también lo tenemos atestiguado en la cueva. Está en el dibujo 19 y hace referencia a que un visitante que ya estuvo en la cueva regresó, es decir, hizo una segunda visita a Nachtunich, y cuando llegó, pues la llama precisamente el lugar del cenote oscuro o el lugar del pozo oscuro, algo como esto. Es interesante, y solo como una referencia, que el nombre de este personaje en el dibujo 19 se parece mucho al nombre de Yuknom Tok Kawil, y también se parece mucho al nombre del gobernante 3 de Dos Pilas. Entonces se ha sugerido que, por ejemplo, este personaje sería el gobernante 3 de Dos Pilas visitando la cueva. Lamentablemente, el resto de los glifos, como pueden ver, no se conserva muy bien. Están bastante destruidos. Entonces esto, otra vez, no es más que una especulación educada, una sugerencia, ¿no? Pero en todo caso, lo que sabemos es que Nachtunich es el lugar oscuro de algo, ¿no? El lugar de la tierra perforada oscura o el lugar del cenote oscuro. Ahora, ¿cómo sabemos que habían peregrinos? Pues precisamente al leer las inscripciones sabemos que nos dice, llegó fulano al lugar oscuro, al lugar de la tierra oscura. Y luego nos dicen quién fue el que llegó. Y en este caso tenemos una bastante extensa lista de visitantes. Hoy solo les voy a mencionar los más relevantes. Tenemos, por ejemplo, los gobernantes de Altonja. Sabemos que al menos un personaje que tiene el nombre de Muyal Chak, cuyo nombre está aquí, llegó desde Altonja, es decir, a unos 4 días de camino a pie, a la cueva. Y la visitó, y no la visitó solamente una vez, sino que estuvo 2 veces, en 744 y en 745. Y en su primera visita, curiosamente, le acompaña un personaje que lleva el nombre de Wakash y utiliza el título de Sakchuen. Sakchuen es el título que los gobernantes de Naranjo utilizaban. Entonces, llama la atención, ¿no? Es decir, el señor de Altonja se trajo a un cuate y su cuate era un señor de Naranjo, ¿no? Y así como, vamos a hacer el peregrinaje juntos. Esto suena como una cooperación que no vemos en las inscripciones habitualmente. Ahora, hay un tema más que es sumamente interesante y era lo que les mencionaba sobre la influencia yucatecana. Si ustedes ven el nombre de Muyal Chak, el glifo que está en B1,
es el glifo emblema de Altun-Ha. El glifo que está en B2 es el nombre del gobernante. En maya clásico, habitualmente, esto tiene que estar en un orden invertido. Es decir, el glifo emblema tiene que estar después del nombre. Pero acá, el glifo emblema está primero, antecediendo al nombre. Y esto es un rasgo característico del maya yucateco y de los idiomas yucatecanos. Y esto parece indicar precisamente que como venían de Altun-Ha, tal vez el idioma que hablaban estaba fuertemente influido por el maya yucateco, que seguramente ya se hablaba en una región cercana, ya para esa época. Este personaje, Muyal Chak, como les mencioné, no llegó a la cueva solamente una vez, sino que hizo una segunda visita aproximadamente un año después, en 745, y curiosamente, pues él llega y la descripción que da de la cueva es que él retornó a la boca de nuestra cueva, es decir, a la entrada de la cueva. Esto implica que es posible que haya una noción de propiedad sobre la cueva o que la cueva fuera propiedad de los aliados de los señores de Altun-Ha. Podríamos pensar en Tuts, en Sakul, en Shkun. Esa es otra interrogante. ¿A qué se refiere con nuestro? Lo interesante es que en su primera visita, pues él vino aparentemente solo con una persona de importancia, pero un año más tarde, él viene al menos con 3 individuos más. Uno de ellos es Achakmash, que está mencionado acá. El segundo es Kanal Aktanal, que está mencionado acá, y que curiosamente lleva este título que se lee Naho Chan, que está profundamente asociado con criaturas sobrenaturales en las inscripciones mayas. Y finalmente, le acompaña también su hermano menor, que lleva el nombre de Inmuan. Entonces, que Moyal Chak, bueno, encontró la cueva muy agradable, ¿no? Es decir, en 744 hace su primera visita y un año después trae a su familia con él. También tenemos referencias a gente del Palmar en Nachtunich. Hay al menos 2 inscripciones, 2 dibujos que nos dan nombres de personajes. Uno de ellos es el dibujo 29, que es este que tenemos aquí. Y nos mencionan que alguien que está en la cueva, que también lleva el título de Yanabil, él es el Yanabil de un personaje del Palmar que se llama Upakalkinich. En otra inscripción del dibujo 52, tenemos una referencia al final, personaje que lleva parte de su nombre como Tzliu. Él es también el Yanabil de el sabio de Sakok, es decir, el Palmar nuevamente. Finalmente, pues ya que Sakul e Ishkun están en la vecindad del sitio, no debe sorprendernos que también los gobernantes de estos lugares llegaron a Nachtunich. Y Nicholas Carter ha hecho un buen resumen para hablar de esto, y él dice que hay al menos 3 referencias claras a personajes de Ishkun Sakul que en su momento visitaron Nachtunich y dejaron una firma, digamos un grafito con su nombre. Estos 3 personajes son Achik, que está mencionado en la primera inscripción a la izquierda. El segundo es Chakbolaitok. Este personaje cuyo nombre no se conservó muy bien en el dibujo 25. Los 3 pertenecen a la corte de Sakul Ishkun, y al menos el segundo personaje que está mencionado acá, Bolaitok, es un gobernante divino, es decir, es el gobernante de esta entidad política. Los otros 2 aparecen solamente con el título de señores, entonces es posible que sean solo nobles. Finalmente, el tan icónico de Nachtunich, que lamentablemente fue vandalizado, y los antecedentes históricos, porque nos presenta una reunión de personajes de muchos lugares. Hay algo que no he mencionado, y es que en Nachtunich el calendario funciona diferente. Hay algo que no logramos explicar muy bien qué ocurre, pero es un oficio. Y esto es un poco difícil de explicar en este momento, pero lo que ocurre es que una rueda calendárica registrada en Nachtunich no coincide con las de la superficie, porque el coeficiente del Solkin y el coeficiente del Hab no están sincronizados como deberían. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes se dan cuenta, he puesto la fecha 13 Hish, 2 Sak aquí,
Y he puesto la fecha 2 Kib Quatak aquí. Nikolai Grube en algún momento ha sugerido que estas fechas extrañas de Nachtunich están, digamos, sintetizando en una sola rueda calendárica periodos de tiempo más grande y nos están diciendo cuándo empezó una ceremonia y cuándo terminó. La fecha inicial correspondería con el primer día en el Tzolk'in y la segunda parte de la fecha correspondería con el Hab. Es decir, nos dicen en el Tzolk'in cuándo empezó la fecha o cuándo empezó la celebración y nos dicen en el Hab cuándo terminó. Sé que esto puede ser un poco confuso, pero creo que valía la pena mencionárselos porque esta es otra de esas características únicas de Nachtunich, en el sentido de que estas fechas no son muy normales, son una cosa muy, muy peculiar y todavía necesitamos estar seguros de que esta explicación en realidad funciona para todo. Pero bueno, regresando a la inscripción, es interesante mencionar que aquí aparece un glifo que no hemos encontrado en muchos lugares y es un glifo que se ha leído tentativamente como Puk-Kak, que significaría algo así como esparcimiento de fuego. Se regó el fuego. Y algunos piensan que esto es como que adentro de la cueva se quemó algo, ¿no? Como se hizo un gran incendio o se marcó una parte con fuego. Las interpretaciones están abiertas. Algunos piensan que es una actividad bélica, es decir, que se incendió como quemar la ciudad otra vez, como ocurría en la superficie. En cambio, otros pueden sugerir que se trata de una ceremonia que involucra fuego, como un ritual. Pero, insisto, esto está sujeto a interpretación. Lo curioso es que este glifo, que está representado precisamente por un personaje que en su espalda carga fuego con un mecapal, solamente se conoce de una inscripción más, y es la inscripción de la estela 2 de Ishkun. Y en el contexto de la estela 2 de Ishkun tiene digamos, una acotación o una asociación bélica muy clara, es decir, es como el ataque a una ciudad. Entonces, quizás esta inscripción del dibujo 82 lo que nos estaría diciendo es que algo, una característica bélica ocurrió en el interior de el verbo está acá y está asociado. Este Tutum Yolkinich es un gobernante de Caracol. Su glifo emblema viene en el glifo C1. Pero él no está solo. Hay un verbo, bueno, no es un verbo, es un relacional que tenemos acá en D1 que nos dice que este evento que él realizó fue supervisado por otro gobernante. Y en este caso fue supervisado por Chak Bolai Tok, es decir, el señor de Sakulishkun. En cierta forma es como si el gobernante llegó a la cueva, hizo su acción, es el evento que él hizo, pero no lo hizo solo, se tuvo que pedir permiso a alguien de Ishkun o de Sakul para poder entrar a la cueva, esta ceremonia o este acto en el interior de la misma. Esto implicaría que la gente de Sakul y de Ishkun eran realmente los propietarios de este sitio. Curiosamente, en un contexto no es del todo claro, sabemos que también están involucrados de alguna forma un personaje que se llama Gan, que es este sitio, este señor de Yoquel, que es un sitio que estaría en Huacutal o Aguacatal, cerca de Motul de San José. Esto implica que para 744, estos 4 señoríos, es decir, el señor de Yoquel, el de Can, el de Sakunishkun, de Caracol, puede ser que sea una actividad ceremonial, pero se puede dar que alguna otra clase de alianza está presente en el aire, ¿no? Y, ay, perdón, voy a saltarme esto. Con esto termino. Les agradezco mucho por si tendrán preguntas o dudas. Bueno, primero que nada, agradecerte porque ha sido una explicación súper, súper ilustrativa que me ha dejado así como, había leído bastante, pero bueno, no lo suficiente. Y esta lectura que nos has dado me ha dejado bastante, como sea, animada de todo lo que tenemos en Nachtunich y la importancia de conservarlo. Y
Y creo que sí hace falta como una nueva lectura para ir, como lo que tú estás haciendo ahorita, lo que acabas de hacer. Creo que hace falta como retomarlo, esa nueva lectura y escribir este contenido que tiene Nachtunich, ¿verdad? Y resaltar esa parte importante. Me encantó, así que muchas gracias. Fíjate que hay dos cosas que cuando estabas hablando quería comentarte. Donde estás hablando del brazo del lado izquierdo de la cueva, donde se enfocase el término Monpan, que dices que algo se ha de llamar así ahí. En esa zona ves más concentración de fuego. Hay una gran concentración ahí de ¿cómo se llaman estos? Fogones, perdón. Y lo que llama la atención en esa zona al final de ese brazo es la sala de cristal, que es bien importante, creo yo, en la parte geológica. Es una de las más bellas de la cueva, pero también es donde hay más concentración de carbón. Cabal está donde ves la concentración, pero al final, donde está la sala de cristales. Hay una gran concentración ahí de fuego y también hay escritura en la parte hasta el fondo de ese bracito que tiene ahí. Toda esa parte tiene concentración de fuegos, es donde hay más concentración de fogones, cabal. Y ahí está, en esa sala de cristal hay una parte de la sala, es una belleza y también tenemos concentración de escritura. Y no sé si tal vez esa lectura se pueda relacionar en esa parte ahí, que es una cuestión bellísima. Ajá. Creo que ese es uno de los temas pendientes todavía con la cueva, porque mucha gente ha hecho comentarios sobre ella, pero no se han puesto las inscripciones en contexto. Ajá. Y eso es justamente lo que mencionaba, bueno, Chris Helmke y otros autores, de que ver estas concentraciones en la cueva también es una parte de la información que hay que entender. Porque seguramente cuando ellos inscriben, miramos tal cosa, miré esto, es algo que está ahí, que está en la cueva todavía. Sí. Tal vez será una formación específica, tal vez será algún objeto, no lo sabemos, pero este detalle que mencionas de los fogones, yo creo que está claramente conectado una cosa con la otra. Sí, ahí es donde al menos yo he visto la mayor concentración de fogones, es muchísimo carbón y de hecho cuando uno camina vas pisando ese carbón, pero al fondo está esa sala de cristales que es una de las más bellas de allí de la cueva. Y lo otro que también mencionabas, que es en cuanto al nombre de Nachtunich, bueno, he leído lo que ha escrito este chico mexicano que estudió en Rusia sobre el nombre Alejandro. Ajá, ajá. Cheseña. Sí, él. Y ahí fue donde estuve revisando un poco lo de su artículo cuando habla de Nachtunich, pero cuando se habla del lugar del cenote del pozo es que en el túnel central de la cueva, al fondo tenés el pozo del silencio, que es como de 8 metros de profundidad. ¿Será posible que eso le haya dado el nombre de la cueva? Sí, puede ser, pero yo creo que en general también es una descripción bastante amplia digamos, de las cuevas en general, ¿no? Estos cenotes, porque muchos son descritos con este término. En general, como este pozo negro o este lugar oscuro y húmedo. Y lo hemos visto descrito todavía para, cenotes en la península de Yucatán. Pero te refieres a esta parte, ¿no? Sí, pero en el fondo hay un túnel. Quiero decir, perdón, hay un pozo, que es el pozo del silencio que ves cabal donde está señalando ahora, que es como de 8 metros de profundidad y sí ha sido peligroso cuando el grupo de Doris Stone estuvo por ahí porque sí salió alguien bastante dañado por el acceso. ¿Sí? Bueno, quiero dejar ahora la intervención de los compañeros, a ver si alguien quisiera comentar algo. Aquí Samuel comentó que es fascinante presentación, Alejandro, que aprendí mucho y mis respetos. Dice. Gracias. Pero bueno, dejo abierto el espacio para que intervengan los compañeros también. Gracias. Excelente presentación, no esperábamos, como siempre, que los dos temas que iba a mencionar, ¿verdad? El pozo, que podría ser pozo de silencio, y el agua negra, que podría ser cuando uno baja, donde que se inunda. Obviamente se hace referencias al agua. Y cabal lo que decías ahí de Monpan, al final pues está el Salón de Cristal, que imagino que
en esa época bajar con antorchas y todo debe haber sido un espectáculo impresionante. Seguramente. Y, ¿saben? Y este origen de la palabra Mopan, en este término Monpan, me parece sumamente fascinante. Porque bueno, no gramaticalmente, etimológicamente, es muy difícil interpretar Mopan. Y los propios Mopanes no tienen una buena explicación para el nombre pues, de ellos. Lo sacan de Mopan, que es Guacamaya Tucán, con esta función de estos términos juntos. Pero es probable que sea una palabra más antigua y que sí venga de esto en la cueva. Entonces, hay que verlo. O sea, como una... Gracias, Cecilia, muy amable. Ok, bueno, ¿alguien más quiere comentar? María Fernanda. Sí, mucho gusto. Alejandro Garay, disculpen que no ponga mi cámara, pero es que tengo un problema con la luz y si pongo la cámara no se miran. No se preocupe, hoy yo también tengo encima, no tenga pena. Muchas felicitaciones, excelente presentación. La verdad, como Samuel mencionaba, aprendí muchísimo también, pero yo creo que algo que vemos en su conferencia, en la explicación que usted da, es que se sustenta los elementos fundamentales del valor universal excepcional que tienen Nietzsche por estar en la lista indicativa. Eso para mí es clarísimo en la explicación que se da. Las inscripciones, y como usted mencionaba, que la información que posee, que es una de las más grandes, ¿no? de colecciones de inscripciones en este tipo de cuevas. Entonces, esto, y yo créame que he anotado muchísimo aquí también, y felicitaciones, de verdad me gustó mucho la conferencia. La manera que vamos a nuevamente. Pero felicitaciones y muchas gracias, de verdad. Gracias, Rosa. Sí. Bueno, sí, la verdad ha sido súper ilustrativa y excelente para todos nosotros. Hemos aprendido mucho, Alejandro, y eso nos dice que todavía tenemos mucho que leer y mucho que aprender. Estamos nuevamente de regreso. No se preocupe, créame que comprendo perfectamente. Bueno, ¿alguien más quiere opinar, comentar, preguntar? A ver. Garay, los ritos dentro de las cuevas nunca son muy específicos en los textos, ¿verdad? A excepción tal vez de algunas referencias, fuego. Sí, lamentablemente no sé, los mayas siempre son muy escuetos en lo que nos dicen. Solo nos dicen llegamos, miramos, comimos, pero no describen mucho. Pero en este caso yo francamente creo que la mejor forma de comprender estas ceremonias es viendo las ceremonias que los mayas contemporáneos hacen, porque no creo que sean muy diferentes. O sea, creo que para mí ese es el gran valor que tiene digamos, la etnografía en nuestra época. Acercarnos a las comunidades contemporáneas muchas veces es la mejor forma en la que podemos llegar a entender a las comunidades del pasado. Es sumamente importante, no podemos desligar la interpretación arqueológica de esto, de conocer a la gente hoy. Y en el caso de los Quechí, por ejemplo, tienen una característica que es sumamente importante, y es que ellos vienen de un ecosistema que está lleno de cuevas. Y entonces las ceremonias que los Quechí hacen, por ejemplo, en la región de las Grutas del Rey Marcos, entre otros lugares cerca de Cabón, Blanquín, Cobán, etcétera, son seguramente muy parecidas a las que, digamos, los mayas del periodo clásico llevaban a cabo en Santo Domingo o en Actunich. Entonces podemos hacer muchas analogías, porque incluso, por ejemplo, si ustedes han participado alguna vez en una ceremonia conducida por gente Pechi, lo habitual es que se hace la ceremonia, como se quema tanto material, la gente queda quemada, y luego por eso hay que comer, hay que beber, hay que celebrar. Entonces no se desliga la actividad ceremonial de la actividad social, digamos, de relacionarse, entre otras cosas. Y Nachtunich
por lo que yo entiendo, es uno de estos espacios muy grandes, donde podrías tener gente de varias comunidades acercándose, ¿no? Entonces, creo que estamos en esa línea. La analogía etnográfica puede ayudarnos a interpretar mejor estas ceremonias. Fíjate que esto que decís también es súper interesante porque yo he aprendido, por ejemplo, en los últimos años he estado vinculada con unas asociaciones de guías espirituales que Chi en Petén y he aprendido mucho de ellos. Una de ellas, bueno, hay dos cosas y que tú acabas de mencionar. Uno es el tema de la comida cuando terminan la ceremonia, porque efectivamente cuando en las ceremonias actuales, cuando terminan la ceremonia, especialmente en la madrugada, ellos siempre tienen comida, siempre tienen que tener comida y aparte siempre hay marimba, siempre hay música. Y en Nachtunish vemos escenas de músicos. Sí, pero las ceremonias actuales siempre tenés música, sea marimba, sea el tún, o también el arpa actual, ¿no? Pero en Nachtunish ves también esas figuras de músicos. Entonces, esa parte que como que continúa. Y la otra cosa que te iba a decir es que aprendí de ellos también que cuando es un sitio ceremonial que está vinculado con fuentes de agua, es que ese sitio tiene esa función, esa energía de curar enfermedades y vinculan eso con sanación. Oh, pues. ¿Quién sabe? Pero es sumamente interesante. Esta parte de la acción no la había tomado. Caray, vos mencionabas que las ceremonias que se han utilizado en la época prehispánica están muy cercanas a los solsticios. ¿Hay alguna referencia etnográfica dice que digamos, comparar? Mira, lo interesante de este dato, yo lo saqué del grado de... Él hace el estudio de las fechas, es decir, él hace la tabulación y él saca la conclusión a partir de la, digamos, de la estadística. También a un solsticio, no recuerdo si es de verano o de invierno, y es el altar 1 de Zacpetén, que lamentablemente ahorita pues lo tienen en una... Ustedes han pasado por Ixtlú, en el cruce de Ixtlú, para donde está Tikal y la ruta para Belice, ¿no? Ahí hay una caseta de los guías y adentro de esa caseta de los guías hay un par de monumentos. Está la estela 4 de Zacpetén, si mal no recuerdo, y está este altar, el altar 1 de Zacpetén, que solo está la parte de arriba. O bueno, no la parte de arriba, sino una mitad. Porque no tiene parte de arriba. Y hay las referencias que hay a un evento que puedan buscar Stuart, donde funda este tema. Aparte de esto, obviamente no referencias a para mí se van o no estas actividades astronómicas. Si hay algunas cosas que sí se espantan de alguna forma, no tenemos hablar especializado para eso, no tenemos muchas referencias específicas para eso. Además, el tema es llegar acá, pues seguramente no no una fiesta conectada con ciudad. O sea, ¿por qué no hay más referencias de superficie, digamos, relacionadas con este tipo de eventos? Y los equinoccios y los solsticios es sumamente interesante porque los mayas tenían verlos. Es decir, el calendario HAB, que se supone que es de función agrícola, a lo largo del tiempo de lo astronómico. Es decir, no está realmente reflejando las estaciones. Al cabo de los siglos se mueven los días, precisamente porque no se hace el ajuste, el llamado bisiesto, ¿no? Y los mayas tenían que utilizar los grupos tipo E o algún otro objeto para marcar astronómicamente el tiempo.
para saber cuándo era el solsticio, cuándo era el equinoccio. Y esto era importante para ellos. Entonces, y lo hacían precisamente porque era un pueblo de agricultores, ¿no? Por ejemplo, sabían que después del solsticio de verano, en unos 40 días, la cosecha iba a estar lista. Y sabían que tal vez unos 80 días después del solsticio de invierno iban a llegar las primeras lluvias. Y habían personas que seguramente eran responsables de llevar esas cuentas. Excelente, Garay. Solo la última. Vos mencionabas lo que hablaba Nicolai con respecto de las fechas del Rabi y el Solquín. Uh-huh. Eso sería que estuvieron, ¿qué? 2, 3 días. Eso es lo más probable. Y ahí, no sé, yo también empiezo a jugar con esta idea de que tal vez el tiempo adentro de la cueva transcurre diferente y pues se nota diferente. Parecerá un chiste, pero es como la bóveda del tiempo, ¿no? En Dragon Ball, que cuando entras ahí un minuto adentro es en realidad ¿cómo es? ¿Sí? Sí, no. Se supone que dentro de las cuevas, según la mitología, pues el tiempo transcurre diferente porque no está afectado ni por el movimiento de las estrellas ni del sol. Entonces nunca sabes a qué horas hay adentro. Exacto, yo creo que también tiene que ver algo con esto, el hecho de que las fechas, el calendario en Nachtunich funciona de diferente, porque el tiempo adentro de la cueva tal vez es diferente. Pero tendríamos que sentarnos a discutir esto más despacio y ver otras opciones. Dentro de la cueva, ¿sí? Sería, creo, lo ideal. Okay. Alejandro, los textos, es obvio, son bastante pagos al hacer descripción, pero también el uso, digamos, mucho del idioma, de los idiomas mayas actuales, son metafóricos, o sea, ¿qué tanto de eso pudo haber quedado plasmado y que la gente en ese tiempo entendiera más de esa, digamos, de lo que se estaba documentando ahí? Sí, yo creo que sí, hay definitivamente mucho de esto, digamos, de este lenguaje metafórico, digamos, de adornar un poco las palabras para decir algo más. Y no me sorprendería mucho encontrarlo en la cueva. Déjenme ver si tengo la presentación aquí. Vamos a ver. Y por ejemplo, para mí el hecho de que la cueva reciba estos nombres floridos, ¿no? Como el Ik-Hulkab, como la tierra oscura perforada, algo así, implica ya cierta noción de estas metáforas. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo que sí debería ser, aquí se me fue esto, que sí debería ser entendido en cierto punto como ese lenguaje metafórico aplicado aquí. Y además, en la cueva es probable que, digamos, las palabras tengan otra fuerza o este lenguaje mágico también está implícito ahí. Y puede ser que por eso algunas de las inscripciones que están en el sitio no se entiendan del todo, porque son intencionalmente oscuras. Muy parecido a lo que ocurre con por ejemplo, con el lenguaje de los libros del Chilam Balam, que no están pensados. Con el manejo de códigos muy especiales solo para gente adecuada. Sí, y no debemos descartar también exacto, y los alucinógenos, porque yo estoy seguro que la cueva consumía chicha, puede ser algún hongo, puede ser alguna otra sustancia que le permita ver y ver cosas. Sí. Sí, yo creo que eso es muy para precisamente lo que está se manifiesta cosas que de otra forma no se manifestarían. Además del trance inducido, por ejemplo. Espero responder. Tal vez solo ampliando un poco, Garay, lo que menciona Marlene, pues y vos mismo también ya lo dijiste, ¿no? Que se ha descontextualizado el texto de la cueva, pero también hay que tomar en cuenta las imágenes, la iconografía que está también ahí dentro, ¿no? Puede relacionarse también con las ceremonias y lo que se hacía ahí, ¿no? Sí, seguramente. Y yo creo que muchas de las imágenes que vemos pues son básicamente las ilustraciones, ¿no?
como el Facebook. Se tomaron la foto y la pusieron en la pared. Entonces hay que interpretar mucho de esto como precisamente ilustraciones de lo que ocurría en la cueva. O de lo que se pensaba que ocurría en la cueva, ¿no? En estos estados alterados de conciencia. Sí, eso me llama la atención porque ves que las imágenes que aparecen allí dentro de la cueva solo son hombres. Imágenes de mujeres. Y eso me lleva también a recordar que con los actuales grupos quechí, ellos reconocen géneros en los sitios. Yo no entiendo por qué, porque esa parte no la he entendido, pero ellos dicen que hay sitios o lugares sagrados femeninos y lugares sagrados masculinos. Y en esta cueva solo vemos figuras masculinas. Como que no había presencia de mujeres. Por una parte, por el contexto ritual, que tal vez los hombres eran los únicos autorizados a entrar, pero también porque las mujeres tenían la obligación o la responsabilidad de procesar los alimentos afuera. Entonces, no sé, hay que jugar un poco con estas ideas y ver qué podemos encontrar. Pero hay una cosa importante, y es que adentro de las cuevas sí hemos encontrado nombres de mujeres. Entonces, tal vez no están representadas en los dibujos, pero sí hay nombres de mujeres. Lo que no me acuerdo, sí, los recuerdo, por ejemplo, de Holja. Lo que no recuerdo es si en Niche hay de mujeres. Tendría que sentarme a revisarlo. Es como mostrar la referencia de Holja, para que sea solo un ejemplo concreto, porque la tengo aquí. Entonces, que no estén dibujadas, no sé si no estuvieran. De lo que leí de Doris Stone. Precisamente. Ajá. Perdón, Rosa María, no te escuché. No, de lo que he leído no he escuchado o no he leído nombres de mujeres, sino que solo de hombres. Por eso me llamaba la atención. Aquí, este glifo, que es este rostro, ese es el glifo de mujer. Ok, pero ese es en Holja. Esto es en Holja. Ajá. Tendríamos que sentarnos a ver si en Nachtunich tal vez hay alguna referencia femenina que no se ha detectado. Pero eso es un trabajo pendiente. Pero sí te puedo decir que al menos en Nachtunich tenés no solamente las inscripciones, sino también el espacio. Por eso a mí me parece un lugar fascinante. Si no, después agradecerle a Alejandro, por acá viene también ingresando Rosa María. Alejandro hola. Sí, Alejandro sí. Maeda y Alejandro Garay. La verdad que en nombre de FCG, por ahí Alejandro Maeda ya estaba dándole las gracias. Él ha estado muy de cerca con el proyecto apoyando a Rosa María. Pero también yo quisiera agradecerle a usted, Alejandro, el tiempo. Desafortunadamente, como andaba manejando parte de la comunidad, muy interesante, nos deja motivados a tratar de promover más este tipo de espacios de cambio y de aprendizaje. Y a Rosa María es un honor estar trabajando en este proyecto de Nachtunich y tener ella como investigadora y pues que ahí estamos a la orden para facilitar también estos espacios en el momento que el proyecto se todo lo que nos sea posible. Y muchas gracias, Alejandro Maeda, siempre y siempre atento a apoyar y a facilitar este tipo de intercambios. Muchas gracias, Rosa María, Alejandro Garay, Alejandro Maeda, los asistentes. Para todos. Para finalizar, yo también quiero agradecer muchísimo. La verdad es que esta conferencia ha sido súper, súper interesante. O sea, lo digo a cada rato y creo que eso nos deja como muy picados para continuar trabajando en el tema. Me parece que esto podría ser un buen trabajo de documentar con estas nuevas lecturas de lo que tenemos en Nachtunich y como dijo Alejandro Garay, hay mucho todavía por estudiar, así que pues son cosas que podemos continuar en el futuro y ver cómo hacemos para hacer un proyecto con Alejandro y poderlo traer a Nachtunich, ¿verdad?
y sería un honor trabajar con Alejandro también en este proceso. Así que gracias nuevamente y gracias para todos en esta participación y continuamos la otra semana con el análisis de riesgo, pero ahora ya con esta otra visión, ¿verdad? Alejandro Garay, muchísimas gracias por tu apoyo y el esfuerzo que hiciste. Muchísimas gracias a ustedes y estamos siempre abiertos para poder apoyarles. Les deseo un muy buen día por allá. Gracias.